Hola, me llamo Natalie Guevara y soy investigadora en el área de biología. Y estamos acá con el profesor Ricardo Restrepo de la Universidad Técnica de Manabí. Ricardo, la última vez discutimos la teoría de las ideas o formas de Platón y la naturaleza del alma. Como científica me llama la atención que estas ideas o formas platónicas están fuera del espacio y sin embargo los humanos como seres biológicos estamos en el espacio. Me pregunto cómo pueden interactuar los humanos y las formas. ¿Habrá otro pensamiento más acorde a las ciencias empíricas en la antigua Grecia? Hola Natalie, y sí, tienes toda la razón en notar un problema que de hecho ya, o sea, resurge con la teoría, de nuevo, racionalista, dualista de René Descartes, básicamente 2000 años después de Platón, en la cual objetamos, y lo hizo la princesa Isabel de Bohemia, de que cómo puede ser que un alma inmortal o fuera del espacio interactúe con procesos y entidades que están en el espacio, como nuestro cerebro. En este caso, la objeción que tú haces es completamente correcta, ¿no? En la teoría platónica tenemos estas formas que están fuera del espacio y del tiempo, son eternas, no cambian y no están dentro del mundo sensible del espacio, sino que están fuera de él. Em, y entonces es muy legítimo preguntarse cómo es que puede ser que nosotros que somos humanos, que somos seres biológicos, podemos interactuar con algo que está fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces se vuelve de nuevo un problema de interacción entre nosotros y algo fuera del espacio, como son estas formas perfectas de Platón. Sin embargo, una persona que tuvo una hipótesis distinta fue Aristóteles, otro personaje supremamente importante en el desarrollo de la filosofía y la ciencia moderna. Y, de hecho, escribió el primer tratado directamente, ¿no? Con el título Sobre el alma, sobre la biología, ¿no? Darwin es famoso por decir que él realmente al lado de Aristóteles era un niño porque hizo tantos avances en el área de la biología y el resto de las ciencias. Y este es el personaje que vamos a ver hoy, ¿no? El Aristóteles, el conocimiento del mundo y el alma. Y como podemos ver en esta foto, están acá Platón, este que tiene la barba más blanca, un poco más viejo, y Aristóteles. Y Platón está señalando hacia arriba a las formas, las ideas que nos dan el conocimiento real, que están ejemplificadas en su forma más paradigmática en las matemáticas, en el concepto de belleza, de virtud. Y Aristóteles que nos dice, no, hay que mirar hacia abajo, ¿no? Hay que mirar a la tierra, hay que hacer experimentación para conocer el mundo, ¿no? Entonces hay dos conceptos de alguna manera distintos en este sentido, pero que responden además a problemas muy similares que justamente los plantó Platón, como de nuevo el estudiante de Sócrates y profesor de Aristóteles. Entonces, si nos podemos acordar, habíamos visto que Platón nos
pregunta cómo, o sea, tres desafíos centrales de cómo puede ser que conozcamos algo si el mundo sensible es imperfecto, cambiante y lleno de ilusiones. Y habíamos puesto como ejemplo de esto el río de Heráclito, que es un río que está cambiando todo el tiempo. Y lo que nos dice Heráclito es que esto es ¿no? Que la existencia permanente del río es una apariencia, de hecho, ilusoria, falsa, y realmente no existe un río permanente, sino que todo el tiempo está cambiando, porque el agua en el río está cambiando. Platón nos dice, no, es esta forma platónica del río, eh, y esa es su solución al problema de cómo podemos tener conocimiento en un mundo que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Cómo puede haber un conocimiento sobre el río, dado que si postulamos cualquier conocimiento, el río ya cambió, ya es otro río, ya tiene otra agua, por ejemplo. Y en segundo lugar, ¿cómo puede ser que conozcamos las propiedades matemáticas de una línea recta, por ejemplo, sin haberlas visto nunca con nuestros sentidos, ¿no? Y ahí está el ejemplo también de Platón con Sócrates, que por medio de una serie de preguntas hace que se dé cuenta del teorema de Pitágoras, un niño que nunca había tenido ninguna lección en matemáticas, y sin embargo logra derivar teorema de Pitágoras, o sabe, por ejemplo, que es un círculo sin haberlo visto nunca, porque todos los círculos que hemos visto son imperfectos, todos tienen algún sitio donde están doblados, donde no es completamente perfecto, que cada lado sea exactamente la misma distancia del centro. En tercer lugar, el tercer desafío de Platón es que cómo pueden haber muchos caballos, todos distintos, pero todos caballos, ¿no? Entonces, cómo puede ser que conozcamos que X es un caballo si X siempre va a ser distinto al resto de caballos, ¿no? Entonces nos hace cuestionar incluso el uso de categorías. Y para Platón, su respuesta a esta serie de desafíos es postular las formas platónicas de un círculo, de un triángulo recto, eh, que conocemos por medio de nuestra alma inmortal. Estas formas o ideas están incluso fuera de nuestra mente, existen independientes si nosotros las pensamos, aunque sí las podemos pensar, y nos damos cuenta que los distintos caballos son copias imperfectas que participan en la idea o la forma de caballo. Los distintos triángulos que vemos participan imperfectamente en la forma o idea de un triángulo. Y lo mismo para el río, ¿no? Entonces, ese es no, la respuesta de Platón. Y Aristóteles tenía una objeción, decía, yo no entiendo esto de la participación, no entiendo cómo puede ser que algo fuera de este mundo que es físico, eh, eh, no sea una forma y que nosotros que estamos en el mundo físico, en la naturaleza, podemos entenderla y las distintas formas participen de él, ¿no? Y por supuesto podemos sumar la crítica que tú bien haces, Natalie, que es cómo puede haber una relación causal, ¿no? Cómo puede ser que en
nuestro mundo físico, si esta participación no es causal o si nosotros logramos como seres biológicos en el tiempo y en espacio entender, procesar y operar y movernos de acuerdo a los pensamientos sobre un río, un triángulo, un círculo, un caballo, si ninguna de estas ideas está realmente encajada en el teje y maneje del cambio energético del mundo físico, ¿no? Entonces, Aristóteles justo tiene mucha simpatía con este tipo de pensamiento y este tipo de objeción que tú bien haces, porque él es quizás el filósofo ¿no? más paradigmático, especialmente en la antigua Grecia, del pensamiento filosófico naturalista, ¿no? Naturalista en el sentido de que trata de ver cómo es el mundo anclados en la observación, ¿no? La experiencia para Aristóteles es supremamente importante. Entonces, el naturalismo de Aristóteles es que hay solo un mundo, no dos, como lo dice Platón, eh, aunque exista la forma y la materia, los dos están. Y la esencia de las cosas está en su forma, su ser, que es conocido por medio de la ciencia. Entonces, lo que diría sobre el río es que si bien la materia del río va cambiando, ¿no? El agua va fluyendo, entonces va cambiando, la forma del río va a seguir siendo básicamente igual. Y esa es su esencia, esa es su forma, ¿no? Y Aristóteles, parte de la metafísica, la filosofía de Aristóteles, es el trabajo con esto de las esencias que están dentro del mundo natural. Entonces, la esencia del río no está en una forma o idea platónica fuera del espacio y del tiempo, sino que esa esencia, esa sustancia que hace que ese río sea, por ejemplo, el río amazónico, está en el río mismo, ¿no? Y es un conjunto de elementos que hacen que ese río sea el río amazónico. Eh, y entonces dice, la esencia de las cosas están en ellas mismas, no en un mundo ideal distinto, y las conocemos con la experimentación, ¿no? De nuevo, tenemos un alma mortal, no inmortal, en contraste a Platón. Cuando morimos, ese es el fin de nosotros. Platón pensaba que vivimos eternamente, para Aristóteles no. Y podemos aprender en esta vida por medio de la abstracción y la experimentación sobre lo que es un triángulo y sacar conclusiones sobre, por ejemplo, el teorema de Pitágoras por medio de la experimentación. No tenemos ideas innatas, sino que abstraemos el conocimiento general de la experiencia. Cuando nacemos somos una tabula rasa, es decir, como una tableta en blanco. Y postula que, ¿no? que el alma, y ahí se difiere de nuevo del pensamiento dualista, como el de René Descartes, de que no solamente los seres humanos tenemos alma. Entonces, para Aristóteles hay tres tipos de almas: el alma vegetativa, que es la más básica, que tiene que ver con las funciones metabólicas más centrales de la vida, que tienen que ver con nutrición, crecimiento, reproducción, y en ese sentido compartimos este tipo de alma con o sea, el resto de humanos, con las plantas y los animales, que también se nutren, crecen, se reproducen. Em, y de ahí un nivel más alto es el alma sensitiva,
que es el alma que tiene movimiento y que tiene sensación, ¿no? Entonces, la percepción, o sea, imagínense pensar que los que tenemos acá perros o gatos no puedan ver y sentir. Todos sabemos que los perros y gatos perciben su ambiente, por eso pueden saltar donde quieren saltar. Tienen una serie de sentimientos, de percepciones, de actividad, y ese es el alma sensitiva y lo compartimos los humanos con los perros y gatos junto con el resto, casi el resto del mundo animal, de pulpos y elefantes y ballenas y tiburones y jirafas, monos, pumas, tapires, todo este reino animal, eh, vacas, cerdos. Los cerdos son muy inteligentes, tienen obviamente capacidad de sentir dolor y placer, eh, y este es el alma sensitiva, ¿no? Y de ahí hay el alma racional, que entiende, que tiene una comprensión, que puede razonar, sabe que si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, pues Sócrates va a ser mortal, y puede razonar de acuerdo a reglas lógicas, de lógica deductiva, de hacer inferencias, de eso que hace el niño que deriva el teorema de Pitágoras por medio de unas preguntas, ¿no? La capacidad de razonar. Esa es como la esencia diferenciadora de los seres humanos para Aristóteles, pero todo está dentro de un plano natural. Él no se va fuera de este plano natural dentro del espacio y del tiempo. Y para Aristóteles hay una conexión muy importante de el ejercicio de nuestra esencia, que somos, ¿no? Animales racionales, y la ética, ¿no? Entonces, para Aristóteles, em, el fin de la vida, lo importante en la vida, es la felicidad virtuosa. Entonces, él pone este telos, es decir, este fin. Telos se refiere a propósito en la vida humana, que en el griego es de eudaimonia, y la eudaimonia es justamente la felicidad virtuosa, que es distinta al puro hedonismo, ¿no? El hedonismo puede ser básicamente que vamos persiguiendo placeres alimenticios, sexuales, etcétera, todo el tiempo. Pero para Aristóteles, él reconocía que había esta cualidad importante en nosotros de que somos racionales y somos seres sociales, ¿no? Por eso para Aristóteles era muy importante la esencia social, política del ser humano. Y para tener esta felicidad virtuosa, se requiere el uso de la razón, de las ciencias, las artes, la prudencia y la sabiduría, y no solo de placeres o prestigios banales. En ese sentido es algo parecido al balance que hace Platón con su carroza, que dice cuando somos felices es cuando gobierna la racionalidad sobre los deseos inmediatos y los prestigios banales que quizás puede tener un ente supremamente enfocado en el honor, ¿no? En un ego. Y dice, es súper importante para ello seguir las leyes y la igualdad entre personas, y esto es lo que hace que podamos tener una vida
virtuosa, de felicidad virtuosa, en ejercicio de nuestra esencia como animales racionales. Y para Aristóteles, la excelencia moral se produce como resultado de la costumbre. Entonces, en ese sentido, no cree tanto que simplemente la decretamos, sino que la tenemos que practicar. Nos convertimos apenas haciendo actos juntos, templados, haciendo los actos templados, valientes, haciendo actos valientes. Entonces tenemos que ejercer nuestra ética para ser éticos y tener una vida de felicidad virtuosa. En ese sentido, no solo viene de las ideas esta felicidad, sino que viene de la práctica, ¿no? Para Aristóteles, él tenía esta doctrina del justo medio, ¿no? Entonces, el justo medio es aquello que está entre dos defectos que son excesos, ¿no? O un exceso o un defecto, que son vicios. Entonces, si somos demasiado valientes, nos vamos a meter en problemas, ¿no? Y vamos a simplemente irnos a lanzar por el precipicio, y vamos a hacerle mal a nosotros mismos y al resto, ¿no? O la cobardía en el otro extremo, el que no se arriesga a hacer nada en la vida. No, nunca se separa y defiende sus principios y es capaz de tomar riesgos por lo que cree, ¿no? Y el justo medio es una especie de fortaleza, ¿no? O puede haber el exceso del libertinaje y el defecto de la insensibilidad. El exceso de la irascibilidad, de alguien que es demasiado bravo, se pone irritable con cualquier cuestión, o quien es incapaz de irritarse. El justo medio es la mansedumbre. No hay aquellos que tienen el exceso del derroche, ¿no? Pero otros son tacaños y avaros. Entonces, el centro, el justo medio, dice Aristóteles, es la generosidad. O la soberbia como exceso versus el defecto de la pusilanimidad. En el centro está la magnanimidad, ¿no? Entonces hay pues, ¿no? La demasiada autosuficiencia versus la cortesía servil. En el centro, el justo medio, está la dignidad. Un exceso de descaro versus el defecto que puede ser una timidez. En el centro, el justo medio, es la modestia, ¿no? En un lado puede estar la adulación y la ser lisonja, versus el defecto del odio o la aversión. En el centro está la amistad. Alguien puede ser un bufón y eso es un exceso, versus alguien es demasiado serio, pesado, ¿no? Entonces, en el centro está la urbanidad y ahí está el justo medio. Entonces hay esta serie de extremos que por el uso de la razón, Aristóteles dice el ejercicio de nuestra esencia, el uso de la razón nos permite ser ciudadanos, además de personas, viviendo en sociedad de forma virtuosa por medio de encontrar estos justos medios. Entonces él relacionaba mucho justamente el conocimiento teórico, ¿no? De, por ejemplo, eh, 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 pensemos en alguien que va a jugar billar, que va a nadar, que va a hacer una estrategia de negocios o que va a generar leyes en la Asamblea Nacional. Todo esto es importante en teoría, pero debe ponerlo en la práctica, ¿no? Para poder ser mejor.
Entonces hay mucha importancia de practicar la teoría y teorizar la práctica. En ese sentido, Aristóteles rompe con el esquema platónico de una bifurcación fuerte de dos mundos, ¿no? Del mundo de las ideas y del mundo sensible. Para él, la experimentación, la práctica, el mundo sensible es supremamente importante para las ideas. Las ideas viven en este mundo práctico del mundo sensible y físico. Entonces, tiene una gran coincidencia la estructura de la felicidad con las necesidades del alma, en este caso, la necesidad de ejercer nuestra esencia racional en comunidades políticas, la importancia de la práctica para el aprendizaje, la ciencia y la ética. Aristóteles hablaba de que, ¿no? De que había demasiada, de que era muy tóxica la desigualdad en el mundo. Por eso él decía en democracia, lo que hace la democracia es que si tiene una gran tensión con la pobreza, porque si los pobres pueden votar, van a usar su poder de voto para eliminar grandes desigualdades, ¿no? Entonces, o tienes una sociedad muy desigual o tienes democracia. Y por eso podemos ver hoy en día, además, en las sociedades profundamente desiguales, cómo se socava la democracia, pero también cómo la democracia es un mecanismo para corregir la desigualdad. Y tenemos estos tres tipos de alma que nos adentra en la investigación del mundo biológico del cual todos somos parte. Entonces, Natalie, es la respuesta de Aristóteles, y su propuesta para eh, no caer en la misma objeción que tú haces a Platón. Es una visión completamente naturalista y que pone las esencias de las cosas en las cosas mismas, Ujú. no en un mundo fuera de este mundo experimentado e investigado por las ciencias. Súper interesante, Ricardo. Realmente es como Aristóteles responde perfectamente esta duda, ¿no? Que teníamos. Me encanta sobre todo la parte en la que me encantó esta parte de que dice que la importancia de practicar la teoría, ¿verdad? O porque hay muchas cosas que pueden quedarse como en un papel o en un documento, pero la importancia de experimentar y de practicarlas también. En ese sentido, por eso es un naturalista, ¿no? Por eso es tan importante hoy, incluso para la educación, ¿no? E incluso como cuando pensamos en todo ampliamente concebida la educación, y en tratamientos psicológicos, en gobierno, ¿no? Todo es un proceso social, y lo importante de practicar, ¿no? O sea, uno no puede ser un buen nadador sin practicar nadar, ¿no? Tienes que lanzarte al agua y nadar y también teorizar, analizar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y volverte a practicar, no solamente con el concepto, la idea de nadar es suficiente para que sepas nadar. Y así pasa con tantas cosas, y esa es una de las lecciones eh, que podemos sacar de Aristóteles y que está completamente confirmada además por las teorías modernas del aprendizaje, ¿no? Es para ser expertos en cualquier área, en área de psicología, como profesores, en investigación científica, tenemos que practicarla, no solamente eh, eh,
decir conozco tal concepto, sino que tenemos que realmente procesarla, usarla, resolver problemas con él, y así es que realmente logramos entender y ser expertos en una área. Súper interesante, Ricardo. Creo que Aristóteles es mi filósofo preferido. Tiene que ser de los favoritos, es excelente Aristóteles. Gracias Natalie por el tiempo y seguimos entonces en esta serie de indagaciones sobre la filosofía. Saludos. Gracias, Ricardo. Chao.